El animalismo. En este video voy a ofrecer un contexto de lo más claro acerca de este movimiento y el por qué ha causado tanta polémica en los últimos años. Para iniciar, ¿qué es el animalismo? El movimiento de liberación animal, también conocido como Movimiento Abolicionista de Liberación Animal y Especie del Mundo o simplemente con el nombre de Movimiento Animalista, es aquel movimiento global de activistas, académicos, artistas, campañas y grupos organizados que se oponen al uso de animales para investigación, alimento, entretenimiento y textiles. El objetivo general del movimiento es erradicar el especismo, que considera antropocéntrico, es decir, en la discriminación negativa de los animales no humanos, generada por el hecho de pertenecer a especies diferentes a la humana. El primer indicio en la historia de un enfoque animalista procede del Extremo Oriente, en donde, contrariamente a la tradición judeo-cristiana islámica de Occidente, que desvincula nuestra relación con los animales de forma de tratarlos como humanos. Las filosofías budistas y afines ya enseñaban hace más de 25 siglos las doctrinas de la no violencia y del apego a la vida en todas las criaturas. Ya para el siglo IV a.C., el persa Zaratustra, considerado hoy el primer protector conocido de los animales, prohibió los sacrificios de bueyes en Persia. Posteriormente, estos pensamientos e influencia de la India y Persia se transmitieron hacia el oeste y llegaron hasta la antigua Grecia. Los filósofos Pitágoras y Empédocles, entre otros, optaron por el vegetarianismo y se declaraba a favor del respeto hacia los animales por ser de nuestra misma naturaleza. Desde la época de los sensibles griegos en adelante, sin embargo, la crueldad, el maltrato y el absoluto desprecio por los animales fue la tónica dominante de la mayoría de los pueblos que pasaron por Europa, con especial énfasis en los romanos, que utilizaban animales salvajes en los anfiteatros para luchar contra los gladiadores, mientras el público se regocijaba con la sangre. Tampoco se salva la Europa de las edades medias y modernas. Entre el año 1000 y principios del siglo XVIII, la superstición, la ignorancia, la crueldad y la barbarie, llevadas de la mano de la consideración de la filosofía clásica de tradición cristiana, causó verdaderos estragos en los animales, de la manera más rutinaria y con la mayor naturalidad. Miles de gatos fueron quemados en hogueras y la población de lobos de casi la totalidad de Europa esquilmada. Por su identificación con la brujería, existían espectáculos públicos degradantes en los que se torturaba, mutilaba y humillaba a animales. Pelea de gallos, pelea de perros, pelea de toros con perros. Bulldogs en Inglaterra, azuzamiento de osos con perros y un sinfín de más atrocidades espeluznantes estaban en la orden del día. Hay que recalcar que el verdadero cristianismo no enseña estas cosas, sino a antiguos filósofos pseudocristianos. No fue hasta bien entrado el siglo XVIII que la llegada del pensamiento ilustrado, cuando las cosas empezaron a cambiar, en 1780 el filósofo inglés Jeremy Bentham publicó el libro The Principles of Moral and Legislation, en el cual se preguntaba por qué razón no se debía extender también a los animales la consideración moral. La cuestión no es ¿puede razonar o puede hablar?, sino ¿puede sufrir? En 1822, culminándose una cada vez mayor corriente de reacción contra los espectáculos degradantes, se promulga en Inglaterra la ley del Parlamento británico contra la crueldad, o Ley Martin, propuesta por Richard Martin, que prohibía el maltrato a los animales de tiro y otros espectáculos como la pelea de gallos. 2 años después se creó la RCPCA, la Real Sociedad para Prevención de la Crueldad para los Animales. Ahora, ¿será que los animales pueden tener los mismos derechos que nosotros o es una ideología absurda? Empecemos a analizar. ¿Qué dicen estas personas sobre por qué los animales deben tener también derechos? Lo primero que dicen en su defensa es que los animales sienten y por eso tienen derecho. Esto sería válido, pero un momento. Si esto fuese así y los sentimientos serían nuestro requisito para obtener derechos, entonces,
¿Qué pasa con algunos estudios que dicen que las plantas sienten? ¿Acaso las plantas no tendrían también el derecho a la vida? ¿O qué pasaría con aquellos seres que padecen insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, o siglas en inglés SIPA? Esto sería absurdo, ya que no podría consumir plantas ni animales. Nos moriríamos de hambre, además de aislar a estas personas de sus derechos. Dicen además que nosotros los humanos, al vivir actualmente en una civilización más avanzada, pues deberíamos dejar al lado la caza y consumir productos de origen vegetal, y que podríamos llegar a consumir solo plantas, ya que para muchos de ellos, no todos, el único propósito que tienen las personas en consumir carne es el gusto, pues eso sería cierto, ya que seamos sinceros, muchos no saben de nutrientes ni de vitaminas, pues lo hacen por el gusto que les causa en su paladar. Dejando al lado esto, la necesidad de consumir carne viene ya desde hace mucho, ya que la B12, una vitamina la cual no podemos sintetizar ya que es de origen bacteriano, para seguir defendiendo su postura, estas personas dicen que podemos sustituirla con un suplemento de B12. ¿Pero eso es cierto? La verdad, desde que nacemos necesitamos esta vitamina, pues normalmente está implicada en el metabolismo de las células del cuerpo humano, especialmente en la síntesis y regulación del ADN, también en el metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los glúcidos. Además, para no tener otras enfermedades por la falta de carne, tendríamos que llevar una dieta totalmente planificada. Y ya sabemos que la mayoría de la población no tendrá eso en cuenta, sin contar con los miles de pobres que no podrán pagar su suplemento o el alto costo de alimentos veganos. Otro problema que tiene esta idea es que para alimentar a los casi 7.700 millones de personas en el mundo tendríamos que deforestar casi la mitad de nuestro planeta para cubrir la demanda. La tercera cosa que está en contra de estas personas es de la caza, y es que para muchos de ellos matar a un animal equivale a matar a un humano. Incluso muchos tratan de defender al animal adjudicando que el ser humano es malo y merece la muerte, porque caza. Esto en su totalidad no es cierto. Hay que tratar de entender que estas personas no solo ayudan a controlar la sobrepoblación de ciertos animales, que no tienen un depredador natural, sino también muchos de ellos ayudan a países muy subdesarrollados, de los cuales no tienen muchos ingresos, pues de esto es de lo que ellos viven, literalmente. Los más radicales tratan a los animales como si fueran personas, incluso adjudicándolos como indefensos, y aparte diciendo que merecen nuestra protección absoluta, ya sea un león que fue cazado por un humano o simple perro pateado. Sépase que para ellos no es un problema que un león mate a una cebra o a otro león, sino que el hombre es quien lo haga. Muchos piensan que alejando a los supuestos malos humanos de los animales, estos vivirían en un mundo de color de rosa y que ya no hubiese más extinciones, o por lo menos no más en masa. Todas estas ideas son muy erróneas, como lo comenté al principio, pues téngase en cuenta que los animales se seguirán comiendo los unos a los otros, sin importar que los supuestos malos humanos nos extingamos y ya. También se seguirán extinguiendo a través de métodos como la selección natural o la hibridación, esto más en plantas o insectos. Adjudican como crueldad el uso de animal, ya sea para su producto, como la miel o el uso de la lana, o de su fuerza. Estos temas son muy absurdos para defender, ya que un león es indefenso. Ni usar productos como la miel es explotación de ningún animal. Los leones, como perros, son depredadores que pueden llegar a matar a un ser humano con mucha facilidad. Incluso algunos animales adorables como los koalas o los osos pandas pueden llegar a ser sumamente peligrosos si se sienten en peligro de amenazas. El uso de miel
pues no sería maltrato ni esclavitud de ningún animal, pues se trataría de solo usar un producto que ya se produce el animal naturalmente. El uso de caballos para carretas tampoco sería un maltrato hacia el animal, pues estos animales tienen la fuerza para ejercer esta labor, aparte del cuidado que le dan los dueños, pero siempre habrá excepciones, claro. Al concluir esto, ¿podemos decir que los animales tienen derecho? La respuesta es un rotundo no, pues hay que entender que los animales viven en una sociedad distinta a nosotros y son diferentes a nosotros. No hay que comparar, por ejemplo, el sujeto negro con un animal en situaciones de derechos. También que el hecho de no entender y poder seguir reglas deja al lado todo derecho adquirido, pues no procede al otro. Tampoco servirá usar argumentos como el que un bebé no puede razonar, pues sería inútil, ya que éste no tendría derecho como un mayor. También hay que recalcar que los animales no pueden respetar en sí a otros animales. Ejemplo, el lobo nunca le podrá respetar la vida a un ciervo en su estado salvaje. Nuestra superioridad en inteligencia nos ha puesto en lo alto de la cadena alimenticia, pues arrasamos con todo lo que encontramos, no importa qué tan grande o peligroso sea. Aparte de todas las falacias e imprudencia que hacen algunos de esta comunidad, algunas de ellas son ciertas, como por ejemplo, el hecho de que se extingan algunas especies, pues es cierto que no todas tienen un gran rol en el ecosistema, pero otras claro que las tienes, y ser imprudente en esto es destruirnos a nosotros mismos. La otra cuestión es que muchas pandemias en los últimos tiempos han sido provocadas por el desalojo de animales y estar más cerca de nosotros, lo cual constituye a mutar ciertas enfermedades que hoy en día pues son nuevas. También el maltrato animal es una cuestión de riesgos, no tanto por el sufrimiento del animal, sino que las personas que llevan estos actos comúnmente muestran signos de psicopatía, violencia intrafamiliar o es quien la provoca. Ahora bien, el hecho de que los animales no tengan derecho no es un motivo para nada no cuidarlos, maltratarlos o extinguirlos. Y hasta aquí acaba mi video. Espero que usted, ya sea un animalista o no, pues sea consciente de lo que hoy en día representa el uso del animal en nosotros y los daños que posiblemente provocaría si nosotros dejemos de usar productos de origen animal.